sé si era la primera vez que ellos vienen aquí, pero le damos la bienvenida a los muchachos. Dios les bendiga. We are Bienvenidos. guests today. We don't know if you've been here before, but bless you. Welcome. Los hijos de los amigos ecuatorianos que creo que alguna vez coincidimos. Ayer fue que yo los vi. Entonces no fue aquí, pero yo sí los he visto y por eso no le había dado la bienvenida, pensaba que era aquí. Pero bienvenidos. Welcome. Recuerden que somos Avivamiento Fuente de Vida. Remember, we're a fountain of revival. No somos una iglesia perfecta, We're not perfect. pero amamos a Dios y a las personas. We love God and we love people. Y estamos compartiendo una vez al mes el libro de Apocalipsis. And once a month, we are sharing the book of Revelation. Esta es nuestra sexta enseñanza. This is our sixth teaching. Y recordando que Apocalipsis está dividido en 4 secciones. And let's remember that Revelations is divided in 4 sections. Primera de ellas habla de las 7 iglesias, The first of them speaks of the 7 churches, 7 sellos, 7 seals, 7 trompetas 7 trumpets, y el conflicto entre el bien y el mal. and the conflict between good and evil. Esas son las 4 secciones más importantes del libro de Apocalipsis. Those ¿Cómo are lo the- podemos dividir? 4 most important sessions in the book of Revelations. También las 7 iglesias tienen que ver con, algunos estudiosos hablan de que cada una de las iglesias cubre cierto periodo de la historia. And some scholars say that each church covers a certain period of history. El mes pasado estuvimos hablando de la iglesia de Éfeso. Last month we were talking about the church in Ephesus. Esta corresponde a la historia a la parte histórica de la iglesia apostólica, And this covers part of the story of the apostolical church que va desde los 30 a los 100 años después de Cristo. that goes 30 to 100 AC. Esta iglesia perdió la pasión, This church lost their passion. eran muy trabajadores, They were hardworking, pero perdieron la pasión por el Señor. but they lost their passion for the Lord. Y el Señor les llamó la atención, And the Lord called their attention, diciéndoles que has perdido tu primer amor. saying, "You have lost your first love." De manera que podemos decir que cada una de estas iglesias representa un periodo de la historia de la humanidad. We can say that each of these churches represents a period of the story of Pero humanity. también hoy hay gente que ha perdido su primer amor. But nowadays, there's also people who have lost their O sea first que love. también nos puede hablar personalmente a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra situación personal. So He can speak to each one of us according to our personal situations. Las 7 iglesias es una relación de santidad de Dios, o sea, Dios con una relación de santidad con nosotros, sus hijos. The relationship of these 7 churches is a relationship of God and holiness with us. Había más iglesias, There were more churches, pero estas 7 iglesias están localizadas en Asia but these 7 churches are located in Asia y más en la parte de Turquía. and closer to Turkey. Ahora estas iglesias existieron, históricamente existieron, fueron reales. These churches historically existed, they Pero- were real, Hoy no quedan sino las ruinas de estas 7 iglesias. but nowadays we only have the ruins of these 7 churches. Voy a hablar entonces, hoy vamos a hablar de la iglesia de Esmirna. Today we're going to talk about the church of Smyrna. Y Esmirna viene de la palabra mirra. Smyrna comes from the word myrna, Mirra, meaning a myrrh. que significa que la mirra es un perfume, Myrrh is a perfume, pero también es algo que usaba mucho en los tiempos bíblicos para colocarle a los muertos. but myrrh was also something that was used in the biblical times to place on the dead people. Y recuerde que el Señor llama la atención a la iglesia. Remember that the Lord calls the attention of the church. Primero le reconoce lo bueno First, He recognizes the y good, luego le llama la atención. and then He calls their attention. Pero esta iglesia de Esmirna, el Señor no le llama la atención. But this church of Smyrna, the Lord does not call their attention. O sea que esta iglesia no tenía nada malo. Meaning
this church had nothing bad, como para llamarle la atención. like to call their attention. Al contrario, el Señor los animó, The Lord encouraged them porque esta iglesia era una iglesia perseguida. because this was a persecuted church. De ahí ese nombre de Esmirna tiene que ver con la mirra y que precisamente una iglesia que padeció por el Señor. This church of Smyrna has to do with myrrh and is a church that suffered for the Lord. Apocalipsis 2.8 dice, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Revelation 2:8. And the angel of the church in Smyrna write, these things says the first and the last, who was dead and lived again. Esta carta está dirigida al ángel de la iglesia. This church is directed to the angel of the church. Y la palabra ángel es mensajero en la traducción, And in its translation, angel means messenger. pero también se refiere al pastor de la iglesia. It also refers to the pastor of the Y aquí church. podemos ver la gran responsabilidad que tiene el pastor de la iglesia And we can see the great responsibility that the pastor of the church has de traer el mensaje, of bringing the message, de prepararse, de conectarse con el Señor para traer un mensaje que viene de Dios. of preparing and connecting to bring a message that comes from God. Entonces, el Señor, en este verso hay un título divino And in this verse, there's a divine title para el Señor. for the Jesucristo. Lord Christ Jesus. Habla de el primero y el postrero. It talks about the first and the last. Y eso nos habla de la eternidad, And that talks about eternity, de la soberanía absoluta de Cristo, of the absolute sovereignty of God, of de Christ. que Cristo está antes de todo y después de todo. That Christ is before it all and after it all. El Señor, miren, a veces uno se pone a ver por ahí videos y uno dice, no estamos tan seguros de si todo lo que nos han contado de la historia hacia atrás era verdad. You know, there's videos that we see sometimes that we don't know if everything they've told us about history is true or not. Porque puede ser que la han manipulado. Because it could have been manipulated. Pero yo sé que nuestro Dios sí sabe la verdadera historia. But I know that our Lord knows the true story, Y además de eso sabe plenamente el futuro. and He truly knows the future. También habla este verso, el que estuvo muerto y vivió. And it talks about the one who was dead and lived again. Él está haciendo referencia a la resurrección de Cristo, Here there's a reference to the resurrection of Christ, que venció la muerte. who conquered death. Precisamente este domingo celebramos su resurrección. Precisely this Sunday we celebrate His resurrection. Pero esta iglesia a la que el Señor se está dirigiendo But this church with the Lord is directing es Himself una to, iglesia perseguida it's a persecuted church. y les está diciendo, yo soy la resurrección. And He's saying, I am the resurrection. Les está diciendo, la muerte no es el final. He's saying death is not the end. El que está hablando con ustedes es eterno, The one speaking to you is eternal. es soberano, He's sovereign. venció He conquered lo que tú estás teniendo. what you are O fearing. sea, Jesús le está diciendo a esta iglesia, ustedes tienen temor por la persecución, He's telling the church, you have fear for persecution. pero los está animando y les está diciendo, yo he vencido. But He's encouraging them and saying, I have conquered. El verso 9 dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Revelation 10:9. I know thy tribulation and thy poverty, but thou art rich. And the blasphemy of them that say they are Jews, and they are not, but are a synagogue of Satan. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hacemos cosas o acciones por alguien, How many times has it happened that we do actions or do things for someone? que hacemos un favor, We do a favor, que servimos a una persona, we serve a person, que la ayudamos? we help someone, Pero de repente sentimos que como que eso que estamos haciendo no se ve. but sometimes we might feel like if what we're doing is not being seen. Como que
esas personas o esa persona no se da cuenta. or those people or that person does not realize. Pero aquí dice el Señor, yo conozco tus obras. But here the Lord is saying, I know thy works. Y por eso dice la Biblia que todo lo que hagamos, hagámoslo para Él. That's why the word says that everything you do it for Him. Porque cuando ayudamos a alguien, Because when we help someone, piense que está haciéndolo en el nombre del Señor. think that you're doing it in the name of Jesus. Él ve perfectamente la realidad de cada uno de nosotros. He sees the true reality of each one of us. Él ve nuestros actos. He sees our Él actions. conoce nuestras acciones, He knows our actions, nuestros pensamientos, our thoughts, de dónde viene cada palabra que decimos. where each word that we say comes from. En otras palabras, su conocimiento de nosotros no es superficial. In other words, His knowledge of us is not superficial. Cuando nos hacen un examen médico que nos sacan 7 tubos de sangre, When they give us an exam in the doctors where they blood work, where they take out 7 tubes y nos meten en un cascán and they put us in a CAT scan, y nos preguntan de todo, hasta de los abuelitos y todo. everything, even your grandparents' history, Uno siente que ya saben todo de uno, sometimes you feel like they know everything about you. pero eso no es nada. But that's nothing. Dios te conoce a ti y me conoce a mí más que nosotros mismos. The Lord knows you and He knows me more than us ourselves. Recuerdo que mi mamá siempre me decía, cuando usted viene yo ya fui. My mom would always say, when you're coming, I already Eso es went. un dicho de los padres. I already left. And that's a saying of the parents. Exacto. Cuando yo iba, ya yo venía. Exacto. Bueno, así es Dios con nosotros. You know, that's how God is with us. O sea que si en algún momento usted piensa engañar a Dios, If in any moment you think you can deceive God, eso es imposible. that's impossible. A Dios no lo podemos engañar. You cannot deceive God. Podemos engañar a las personas, We can deceive people, pero a Dios no. but not God. Él conoce nuestra fidelidad, He knows our faithfulness. conoce nuestra He perseverancia, knows our perseverance. conoce nuestro dolor o situaciones duras, He knows our painful moments and our difficult situations. conoce cuando somos obedientes. He knows when we're obedient. La Biblia habla, hermano, mire esto, que hasta tiene contado nuestras ofrendas. Oh, the Lord says that He even has counted our offerings. O sea, que todo lo que usted ha dado aquí, Él lo tiene contado. Everything you've given here, He has it counted. Y todo lo que usted le da a las personas necesitadas, eso está contado. And everything you give to the people in need, that is counted. Ahí, ¿de dónde yo saco esto? Recuerda que vino un hombre pidiendo un milagro. And where do we get this from? Remember that there was a man who came asking for a miracle. Era uno del ejército romano. Someone from the Roman army. Y ahí se resalta que el Señor tenía en cuenta sus ofrendas. And there it says that the Lord kept an account of His offerings. De manera que nada de lo que la iglesia sufre o nosotros sufrimos o hacemos pasa desapercibido. Nothing of what the church suffers or we suffers goes unseen by the Lord. O sea, cuando Él dice, yo conozco tus obras, When He says, I know your works, Él está diciendo, yo sé todo. He's saying, I know it all. Pero también dice, y tu tribulación. And He says, and your tribulation. Esta palabra tribulación apunta a la presión, a la aflicción, This word tribulation points to presión, to pressure, la to angustia affliction, to anguish, y todo lo que esta iglesia de Esmirna estaba pasando. and everything this church in Smyrna was going through. Esta iglesia no estaba cómoda, This church wasn't comfortable. estaba en prueba. They were in trials. Pero aquí viene algo interesante. But here's something interesting. Humanamente hablando, cuando a alguien le pasa algo malo, Humanly speaking, when something bad happens to someone, nosotros pensamos, bueno, ¿qué habrá hecho we think, what did they do? que le cayó esa maldición? That curse fell upon them. ¿En qué habrá desobedecido? How did they disobey?
Y es posible que haya desobedecido. And it's possible that they disobeyed. Pero no todo el mundo que le pasa algo malo es porque está desobedeciendo. But not everyone who something bad happens to them is that they're disobeying. Ahora, cuando nos pasa algo malo a nosotros, When something bad happens to us, ahí decimos que somos tan buenos que el diablo nos está atacando. we say we're so good that the devil is tempting us. Pero esta iglesia, But this church, el Señor no le llama la atención. the Lord is not calling their attention. Quiere decir que su tribulación no vino por That desobediencia. means that their tribulation didn't come from disobedience. Su sufrimiento no vino a causa de la desobediencia. If their suffering wasn't coming because of disobedience. Es que quiero que entienda que nosotros estamos en Estados Unidos. I want you to understand that we're in the United States. Y lo que nosotros vivimos no es lo que le pasa a toda la iglesia en el mundo. And what we live is not what happens to every church in the world. Hay lugares, bueno, el domingo estuvo con nosotros Miriam On Sunday, Miriam was with en la us tarde. in the afternoon. Ella es de Egipto She's from Egypt. y ella cuenta que en este tiempo de Semana Santa And she was telling us that this week of Holy Week, ponen las bombas en las iglesias y matan niños y todo tipo de personas. they put bombs in churches and kill people, children, and all types of people. Yo no sabía eso, I didn't know that. pero Egipto dice que era católico y Pero- cristiano She said that Egypt was Christian en and un gran Catholic. porcentaje, creo que era el 90%. It was a great percentage, like 90%. Los han ido matando y ya queda el 15%. They've been killing them and there's only 15%. Entonces, como nosotros no lo estamos viviendo, Because we're not living it. no nos damos cuenta. We don't realize it. Pero hay iglesias ahora que están pasando por tribulación. But there are churches that are going through tribulation. Hoy, por ejemplo, es un día que la mayoría creo que tuvo día festivo, I think majority of us had a festive day. porque es Viernes Santo, mucha gente no tiene el día libre. Because it's Holy Friday and many people have La day off. hermana Ana no tuvo día libre. Good Friday, yes. Good Friday. En Israel hoy en día no pueden reunirse, tienen que estar en un búnker para evitar las bombas. Sí, no, pero yo digo aquí, en Estados Unidos. We're talking about in the United States. Ya ella está viviendo en Israel, pero yo She's estoy living aquí. in Israel, but I'm here. Aquí está, este es un día donde muchos trabajos paran, Today, this is a day where many jobs don't work. pero a veces uno pensaría, bueno, es un día de Dios. We might think, oh, it's a godly day. Y a veces la gente en vez de ir a buscar de Dios, se va a pasear. And people, instead of coming to look for the ¿Por Lord, qué? they're ¿Por out qué? there just having fun. Porque no tenemos persecución. Because we don't have persecution. Pero cuando la iglesia es perseguida, But when the church is persecuted, quieren por más, o sea, quieren ir y buscar de Dios. they want to go and seek the Lord. Y es triste entender y ver esto. And this is sad to see and to understand. Ahora, dice, y tu pobreza. And it says, and your poverty. Dice, he visto tu pobreza. I've seen your poverty. Pero pone entre paréntesis, pero eres rico. But he puts in parentheses, you are rich. Hay una contradicción. There's a contradiction. He visto tu pobreza, I've seen your poverty, pero eres rico. but you're rich. ¿Por qué? Porque era una iglesia que tenía necesidad económica, It was a church that had financial needs, pero era una iglesia rica en fe, but they were rich in faith, rica en fidelidad, rich in faithfulness, rica en comunión con Dios, rich in communion with God, rica en herencia espiritual, rich in spiritual inheritance, rica en tesoros eternos. rich in eternal treasures. No me malentienda, no es que uno tiene que ser pobre económicamente para ser rico espiritual. Don't misunderstand me, you don't have to be poor to be spiritually rich. Pero en el caso de esta iglesia, aunque eran pobres económicamente hablando, eran ricos espiritualmente. And though this church was financially poor, they were rich spiritually. Por ejemplo, se habla mucho de la doctrina de la prosperidad, We speak a lot about the doctrine of o las prosperity, iglesias o movimiento de la prosperidad. or churches or movement of prosperity. El problema es que la Biblia sí habla de prosperidad, The thing is that the church does speak of prosperity, pero el problema de la doctrina de la prosperidad but the problem is the doctrine of es prosperity. que determina que
el que está bien es el rico y el que no tiene está mal espiritualmente. Determines that the one that is good is rich and the one that is not has spiritual problems. Entonces, esta iglesia de Esmirna This church of Smyrna no clasifica does not classify para ser una iglesia de la prosperidad, to be a church of prosperity porque no era próspera económicamente, because they were prosperous financially, pero dicen que eran ricos espiritualmente. but it says they were rich spiritually. De manera que son cosas que la escritura nos enseña. So the scripture teaches us. Ahora, ¿qué es lo ideal? Bueno, que estemos prósperos económicamente y espiritualmente. Was the ideal that would be prosperous financially and spiritually. Ahora, recuerdo que hubo un testimonio de un predicador del África I remember a testimony of a preacher in Africa. que lo invitaron a una conferencia aquí en los Estados Unidos. They invited him to a conference in the United States. Estaban los más grandes líderes cristianos. The biggest Christian leaders were there. Algunos llegaban a la conferencia en limusina. Some arrived to the conference in limousine. Inclusive había como una alfombra roja para entrar. There was even like a red carpet to go in. Y iban pasando uno a uno de estos líderes de las principales organizaciones cristianas de este país. And one by one, these leaders of many organizations of this country passed by. Y empezaban a enumerar, tenemos tantos edificios, And they started to say, we have so-and-so buildings. tenemos no sé cuántos millones de dólares en instrumentos, We have this amount of money in instruments. tenemos tanta tierra, y empezaron a enumerar todo lo que tenían. We have so-and-so land. And they just started to enumerate everything they had. Y cuando llamaron al de África, And when they called the pastor not from Africa, dijeron, vamos a orar por nuestro hermano de África, and they said, we're going to pray for our brethren from Africa, para que Dios lo bendiga. so God can bless them. Y él dijo, And he said, no, no oren por mí, don't pray for me. yo soy más bendecido que ustedes. I am more blessed than you guys. Ustedes tienen edificios, You have buildings, pero están vacíos. but you're empty. Ustedes tienen orquestas, You have orchestras. tienen instrumentos que nadie toca, You have instruments nobody plays. tienen carros, You have a car, pero no tienen lo que yo tengo. but you don't have what I have. Y yo no puedo cambiarlo. And I can't change that. Yo tengo la presencia de Dios. I have the presence of God. Y cuando él dijo eso, la presencia de Dios cayó en el edificio. And when he said that, the presence of God fell in the building. Y estos hombres de Dios, pero que pensaban que porque tenían mucho dinero, tenían todo controlado, And these men of God that they thought that because they had so much money, they had everything under control. cayeron al piso y empezaron a llorar They fell to the floor and started to cry en arrepentimiento. in repentance. Es bueno tener cosas, It's good to have things, pero hay que tener cuidado. but we must be careful. Porque a veces las cosas nos pueden alejar del Dios de las cosas, o el dueño de todo. But because sometimes the things can take us away from the Lord of everything. Ahora dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. And the blasphemy of them that say they are Jews and they are not. Estas personas afirmaban ser del pueblo de Dios, These people affirm to be from the people of God, pero con sus hechos lo negaban. but with their actions they were denying it. No reflejaban el carácter de Dios. They weren't reflecting the character of God. Se oponían a la obra de Dios They opposed to the work of God. y perseguían al pueblo de Dios. And they persecuted the people of De God. manera que no basta con tener un título religioso. So it's not just about having a religious title. La verdadera identidad espiritual The true spiritual identity se representa con nuestra relación con Dios. is represented with our relationship with God. Quiero decirle que aquí dicen sino sinagoga de Satanás. And here it says, but our synagogue of Satan. Es una expresión muy fuerte. It's a very strong expression. Detrás de aquella oposición religiosa, After that religious opposition, Dios está diciendo que Satanás estaba en esa oposición. God is saying that Satan was in that opposition. Escuche, no significa que cada persona era literalmente satánica, It didn't mean that each person was literally satanic,
sino que cuando una persona no está bien en las cosas de Dios, puede ser usada por Satanás. But when a person is not walking right in the things of the Lord, they can be used by Satan. El Señor le da las llaves de autoridad a Pedro. The Lord gives the keys of authority to Peter. Y después Jesús empieza a decir que va a ir a la cruz And then Jesus starts to see that he's going to the cross y que va a morir. and that he's going to die. Entonces, Pedro coge a Jesús de la mano y lo trae a un ladito. So Peter grabs Jesus from his hand and brings him to the Y le side. empieza a decir, Señor, no, eso no te pase. He says, Lord, don't let this happen to you. ¿Y qué le dice el Señor? And what does the Lord say? Apártate de mí, Satanás. Get away from me, Satan. Get behind me, Satan. Porque estás poniendo las cosas, la mirada en las cosas de la tierra y no en las del cielo. You're placing your sight in the things of the earth and not of the heavens. Entonces, Pedro le acababan de dar las llaves They had just given Peter the keys de autoridad en la misma página. of authority in the same page. Y a los dos renglones lo están reprendiendo. And 2 lines down, they were rebuking him. Quiere decir que podemos, en algún momento, si nosotros no estamos bien, podemos ser impedimento. That means that if in any moment we're not well with the Lord, we can be a stumbling stone. Por eso, dile que está a tu lado, no te dejes usar por el enemigo. Tell the one next to you, don't let the devil use you. Yo tenía un pastor que él decía esto, yo está Lili, creo que Lili estaba. Pero él decía, lo saludaba y le decía a uno, bromeando, pero él decía, I knew a pastor that when he would greet you, he would say, yo te amo a pesar de lo que el diablo me dice de ti. Ese era el saludo que he would say, I love you, aside from what the devil tells me about you. Pero un día alguien le dijo, pastor, y a usted el diablo le habla, y ya él no volvió a saludar. And someone told him one day, Pastor, but the devil speaks to you, so he stopped greeting like that. Entonces, recuerde que personas te pueden acusar dentro de la misma iglesia o mismos cristianos, Remember, the people in church or Christians can accuse you, perseguir persecute you, y resistir. and resist you. O sea, no toda la oposición viene de afuera. Not all opposition comes from outside. A veces la oposición más difícil es la de adentro. Sometimes the greatest opposition is the one inside. ¿Cómo así? Pues, ¿y quién fue el que vendió a Jesús? What do you mean? Who sold Jesus? Uno de sus apóstoles que estaba adentro. An apostle that was inside. Entonces, por eso hay una guerra espiritual That's fuera de why la iglesia, there's spiritual warfare out of church, pero a veces hay también guerra espiritual dentro de la iglesia. but there's also spiritual warfare inside of church. Seguimos, porque después se me preocupa. Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a uno de vosotros en la cárcel para que seas probados y tendrás tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré corona de vida. Revelation 2:10. Fear not the things which thou art about to suffer. Behold, the devil is about to cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee the crown of life. El Señor le dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. Fear not the things which thou art about to suffer. El creyente no está llamado a evitar el sufrimiento, sino a enfrentarlo sin temor. The believer is not called to avoid suffering, but to encounter it without fear. El diablo dice, echará a algunos de vosotros a la cárcel. It says, behold, the devil is about to cast some of you into prison. Se muestra aquí una persecución espiritual We see spiritual persecution, donde Satanás está atrás de algunos eventos. where Satan is behind some events. La cárcel representa represión, Prison represents oppression, pérdida de libertad, the loss of freedom, pero también dice algunos, but it says some. quiere decir que indica que algunos de verdad estarían en la cárcel. It means that some will truly be in prison. Dice, para que seáis probados. It says, so you shall be tested. Y es que la tribulación tiene un propósito. And it's that tribulation has a purpose. Probar, refinar y
y revelar la fe. to test, to refine, and to reveal the faith. La tribulación no es para destrucción, Tribulation is not for es destruction, para purificación. it's for purification. Como el oro que es metido en el fuego, Like gold that goes into fire, pero que se limpia But it's- dentro del fuego. cleansed inside of the fire. De manera, la Biblia dice, pasaremos por el fuego y no nos quemaremos. The Bible says we will go through the fire and we will not burn. Pasaremos por el agua y no nos ahogaremos. We will go through the water and we shall not drown. Y eso se refiere a las situaciones que vamos a tener que pasar por causa del Evangelio. And that refers to the tribulations and situations we will go for through the gospel. Creo que si pudiéramos tener el tiempo, cada uno de los que está aquí puede pasar y decir algo que le sucedió por causa del Evangelio. I think if we had time, each one of us could come up here and say something that happened because of the gospel. En el primer trabajo que yo tuve en este país, The first job I had in this country, todo iba muy bien everything was going very well hasta que llegué a la iglesia. until I arrived to church. Porque cuando llegué a la iglesia, Because when I arrived to church, ya yo dejé de ir a las fiestas I stopped going to the parties con los compañeros de trabajo. with my coworkers, Y ahí ya me volví el enemigo. and there I became the enemy. O ya era yo para ellos el enemigo. Now I was the enemy for them. El dueño me tenía mucho cariño hasta que yo llegué a la iglesia. The owner loved me a lot until I arrived to church. De ahí en adelante, todo el día me regañaba. Therefore, he would always scold me, Hasta el punto que compañeros míos de trabajo que no me querían, until the point where coworkers that didn't like me le decían al dueño, ya déjelo en paz. would tell the owner, just leave him alone. Para que usted piense todo lo que, el entrenamiento que yo tuve. So you can think of the training I had. Entonces, el supervisor principal se quitó la camisa como 3 veces para que fuéramos a pelear afuera. The supervisor took off his shirt like 3 times so we could go fight outside. Pero antes de ir a la iglesia, de que yo fuera a la iglesia, yo salía con él a los bailes. But before I would go to church, I would go out with him to the parties. Pero como ya no quise volver, entonces ahora yo era el enemigo. But because I didn't want to go back, I was the enemy. A veces familiares se van a ir en tu contra. Sometimes family members are going to come against you. Personas en el trabajo no te van a querer. People at work are not going to like you. Vecinos solamente. Bueno, ayer hubo alguien que me llamó Yesterday, somebody called me enojado porque lo entraron en el grupo devocional. mad because they entered them into the devotional group. Lo interesante era que era cristiano, The interesting thing is that he was a Christian, pero estaba enojado. but he was angry. Y yo le digo, es que, entonces me dice, ¿qué grupo son ustedes? And he said, "What group are you?" ¿De qué soy? Digo, no, pero yo soy cristiano. I said, "Oh, we're Christian. I'm a pastor." No, pero ¿qué grupo ustedes son? ¿Adventistas? O que yo le But digo, what group are you? Adventist? somos pentecostales. I said, "We're Yo Pentecostal." soy bautista, a mí no me gustan los pentecostales. ¡Pum! Me tiró el teléfono. I'm Baptist. I don't like Pentecostals, and he hung up on me. Entonces, eso va a pasar. So that's gonna happen. Van a pasar cosas como esas. Things like these are Pero- gonna happen. ¿Sabe? Es una señal de que estos devocionales están trabajando. But it's a sign that these devotionals are working. Cuando el enemigo se opone, When the enemy opposes, es porque está avanzando. it's because we're advancing. Cuando el enemigo no dice nada, es porque no está funcionando. When the enemy doesn't say anything, it's because it's not Entonces, functioning. cosas como estas van a pasar. Things like these will happen. Ahora dice, tendréis tribulación por 10 días. It says, "Ye shall have tribulation for 10 days." Literalmente pueden ser 10 días, Literally, it can be 10 days. puede ser un término corto o definido, It could be a short time or a defined time. pero simbólicamente el 10 en la Biblia But symbolically, 10 in the Bible representa plenitud, represents plenitude, representa orden divino, represents divine order, representa responsabilidad represents responsibility, y prueba completa.
and complete O trials. sea que ese 10 también vienen los 10 mandamientos, 10 commandments que representan la ley moral completa. that represents the complete moral law. La responsabilidad que tenemos delante de Dios. The responsibility we have in the sight of the Lord. También el 10 se asocia con la demanda de Dios hacia nosotros, 10 is associated with the demand of God from us, con el diezmo, with our tithe, que es la 10ª parte de lo que recibimos. which is the 10% of what we receive. Y cuando damos el diezmo, estamos reconociendo que Él es el que nos bendice. When we give our tithe, we're recognizing that He is the one that blesses us. Entonces, puede ser un periodo de 10 días literal. It can literally mean 10 days. Otros han hablado de 10 años. Some have spoken of 10 years. Yo personalmente pienso, dice, porque luego dice, sé fiel hasta la muerte. And then it says, be faithful till death. En otras palabras, ese 10 es un tiempo de prueba, In other words, that 10 is a time of trials, pero lo llama a ser fiel, of testing, but He's calling us to be faithful. aunque estemos pasando por las pruebas. Even though we're going through these trials. Y luego dice, yo te daré la corona de vida. Listen, I will give thee the crown of life. Corona es recompensa, Crown is reward, es victoria, is victory, de vida, vida eterna, of eternal life, plenitud, plenitude, incorruptible. uncorruptible. Ya este es el último verso. This is the last verse. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. He that hath an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. He that overcomes shall not be hurt of the second death. El que tiene oídos. The one who hath ears Habla hace una referencia del oído espiritual. is making a reference to the spiritual ear. No basta escuchar, It's not enough with hearing, es responder a lo que Dios habla. it's responding to what God is speaking. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. What the Lord is saying to the churches. Escuche, repito esta parte. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. And I'm going to repeat this part. What the Spirit says to the churches. Aunque estas 7 iglesias existían, Although these 7 Existieron. churches existed, no es solamente ese mensaje para Esmirna. it's not just a message for Smyrna. Ese mensaje es para todo aquel que hoy está sufriendo por el Evangelio. This message is for all those suffering for the gospel. Pero la iglesia de Éfeso es todos aquellos que están muy activos pero han dejado su primer amor. The church of Ephesus is for those who are active but have lost the first love. O sea que cada iglesia tiene un significado profético Each church has a prophetic de los meaning periodos de la historia de la iglesia, of the periods of the history of church, pero también nos habla a nosotros. but it speaks to us. Y le habló específicamente a cada una de esas iglesias porque era lo que le estaba pasando a esa iglesia específica. And he spoke specifically to each church because it is what was happening to each church. El que venciere. The one who conquers, overcomes. Diga conmigo, el que venciere. Say, he that overcomes. El que venciere no es el perfecto, He that overcomes is not perfect. es el que persevera It's the one who perseveres hasta el fin. to the end. Hermanos, mire, la Biblia dice que ¿cuántas veces cae el justo? Brethren, the Bible says how many times the ¿Cuántas? righteous fall? 7. The righteous fall 7. O sea, si nos caemos, cáigase para adelante para que avance. If you fall forward so you can O advance. sea, es la resistencia, That's resistance. es la perseverancia. It's perseverance. No es retroceder. It's not going back. Usted no ve que los que están corriendo en el atletismo, cuando ya están llegando a la cinta, ellos se lanzan. Don't you see those running in a marathon when they're running and they're about to reach the finish line, they just throw themselves? Ese lanzarse puede provocar que rompan la cinta That throwing themselves can provoke for the tape to break, y lleguen de primeros. and they can be the first ones. Pero dice también, no sufrirá daño de la segunda muerte. And it says, shall not be hurt of the second death. ¿Qué es la segunda muerte? What is the second death? Es la condena eterna. It's eternal Es la condemnation. separación de Dios. It's separation from God. No es la muerte física,
It's not physical death, es la muerte espiritual. it's the spiritual death. O sea que todos nosotros vamos a enfrentar la primera muerte, que es la física, Meaning we will all go through the first death, which is physical, excepto aquellos que, me voy a incluir ahí por si acaso, and I'm que going nos to toque include el myself, rapto de la iglesia. just in case we see the rapture of the church. Ahí vamos a ser transformados, pero no veremos la muerte. There we're going to be transformed, but we won't see death. Pero si no nos toca el rapto, entonces veremos la primera muerte. But if we don't see the rapture, we will see our first death. Pero hay una segunda muerte, But there's a second death, que es la muerte espiritual. which is spiritual death. Y esa es eternamente separado de Dios. And that is eternally separated from God. Por eso concluimos hoy, That's why today we conclude con Esmirna, esta historia que va del 100 después de Cristo a 313 después de Cristo, es lo que representa el periodo de Esmirna. with Smyrna, that's 100 DC through 313 DC. Es una iglesia. After Christ. Que fue perseguida So it was a persecuted church por el Imperio Romano. by the Roman Empire. Asesinaron a muchos cristianos. They assassinated a lot of Christians. Por eso representa a la iglesia que sufre. That's why it represents the church that suffers. Pero todo el tiempo habrá iglesias así, But there's always going to be churches like that, con cristianos perseguidos where persecuted Christians o en dificultades. or in hardships. Pero recuerden que en el año 313 Constantino paró la persecución. But remember, in 313, Constantine stopped persecution. Y ahí viene el siguiente periodo de la historia de la iglesia. And then we have the next step of the period of the church. Pero hoy le damos gracias al Señor. But we give thanks to God. Que yo reflexionando sobre estas iglesias, qué bueno es que Dios al vernos a nosotros no encuentre algo que llamarnos la atención. Reflecting on these churches, how good that God doesn't find anything to call our attention. Creo que de las 7, si no mi mente no me falla, hay 2 que no le llamaron la atención. If my mind doesn't fail me, there are 2 churches out of the 7 that God does not call their attention. Y una de ellas es la de Esmirna porque estaban dando la vida por el Señor. And one of them is Smyrna because they were giving their life for the Lord. De manera que en esta noche le damos gracias a Dios. So tonight we give thanks to God. Te pedimos hoy, Señor, que nos ayudes a enfrentar toda situación que viene enfrente de nosotros. We ask you, Lord, to help us confront any situation that comes in front of us. Que las situaciones de la vida diaria no nos aparten de ti. That our daily situations don't depart us from you. Que las palabras, los engaños, That the words, the deceivement, las reacciones de las personas the reactions of people no nos afecten. may not affect us. Que los actos de las personas no nos afecten. That the acts of people don't affect Que us. podamos permanecer firmes That we can stay firm en tu presencia, in your presence, firmes en la fe firm in faith, y con una actitud de ayudar a los demás. and with an attitude of helping others. De ser parte de la solución, no ser parte del problema. Of being part of the solution and not the problem. Ser parte de aquellos que están involucrados en ayudar. Be part of those who are willing to help. Porque podemos estar en el grupo de los que ayuda o en el grupo de los que critica. Because we can be part of the group who helps or the group that criticizes. El grupo que trabaja o el grupo que juzga. The group that works or the group that judges. Yo le quiero decir que anímese a estar en el grupo que está fiel y sirviendo al Señor. I want to encourage you to be part of the group that is faithful and serving the Lord. En esta noche te damos las gracias Tonight we give you thanks. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Dele fuerte el aplauso.